el referente. Claro, es que la literatura fantástica nace con Tolkien, se puede decir, ¿no? Sí. Y luego lo que crees que es como otro... Esto me falta leerlo. Tengo las pinillas ahí, pero bueno. En esta mesa redonda que vamos a celebrar hoy aquí con motivo de la celebración del Día de Canarias, tanto en una biblioteca y en una institución de investigación y cultural como esta, pues que menos que dedicarla a la literatura, y en este caso en concreto a la literatura fantástica, con representantes como los que tenemos en la mesa, jóvenes autores de la literatura fantástica. Yo no voy a presentarlos porque si no me pierde emoción el asunto, pero bueno, sí decirles que tanto en la mesa como en la que tienen enfrente, pues tienen una representación de las obras que ellos han escrito. Y yo sin más ceder la palabra a Sonia, que va a ser la bibliotecaria que coordine un poco esta mesa, y miembro también del grupo de extensión que ha organizado este acto, y bueno, espero que sea del interés, que seguro que sí, de todos los aquí presentes. Gracias. Muchas gracias. Pues nada, como decía la directora de la biblioteca, Mari Carmen Martín, darles la bienvenida y darles las gracias a todos y a todas por su asistencia, y sobre todo a estos 4 escritores jóvenes, pero ya con una trayectoria bastante importante, por estar hoy aquí con nosotros. Aquí tenemos a Jessica Herrera Ojeda, que ella también es estudiante de nuestra Universidad de Las Palmas. Está estudiando traductor-intérprete y cuando pueda, ahora mismo lo tiene aparcado, pero desde que pueda retomará nuevamente sus estudios. Y ella nos va a contar, igual que todos, en un principio cómo llega a este mundo de la narrativa fantástica, cómo se le ocurre empezar a escribir, y nos va a presentar también un poco su primera saga de sangre, que como decía también Mari Carmen, podemos ver aquí en nuestra vitrina especial para hoy. Por otro lado tenemos a Carlos González Sosa, que también estudió aquí en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, traducción e interpretación. Él ha estado también viajando por otros países, conociendo otras culturas, y él empezó a escribir muy jovencito, ya con 12 años se puede decir que comenzó a escribir, pero mejor también que nos lo cuente él. La biblioteca universitaria se encuentran sus obras, tanto la saga Las Tierras de Met como Los Señores de los 7 Tronos, que ha tenido bastante éxito y que ha sido publicada por Roca Editorial. Por este lado tenemos a Melanie, que Melanie estudió artes gráficas, ¿no? Gráfica publicitaria de la Escuela de Arte y Diseño Superior, y ella no solo escribe, sino que también es ilustradora y es la autora de estos retratos que tenemos aquí, que tanto han llamado la atención y que tanto han gustado. Y por último tenemos a Sandro Doreste Bermúdez, que también estudió ingeniería aquí en la Universidad de Las Palmas y que también tiene que retomar la carrera en breve, cuando se puede, porque claro, el mundo de la escritura quita mucho tiempo. Y nada, él también empezó muy jovencito a leer, ha tenido varias influencias, como hablábamos antes de sentarnos, ¿no? Sobre todo del maestro Tolkien, que es un poco el maestro de la narrativa fantástica. Y ahora cada uno de ellos nos contará su experiencia, cómo llegaron a la escritura, qué les motivó a escribir, cuáles son sus autores favoritos y un poco cuál es el proceso que tienen como escritores, si tienen alguna manía, si escriben por la mañana, si escriben por la tarde, ¿no? Todo eso que nos interesa saber. Pues muchas gracias y nada, empezamos por Jessica. Vale, ¿a qué te respondo? Bueno, yo empecé a escribir también desde muy jovencita. Me gustaba muchísimo la lectura y devoraba libros. Y siempre es verdad que yo comencé con la poesía. Yo comencé con algo totalmente distinto a lo que hago ahora. La típica poesía de adolescente que ahora la lees y dices, madre mía, qué adolescencia más chunga tú, me quiero morir. Bueno, después de ahí ya empecé con la prosa, con narrativa, y ya me metí directamente con la fantasía. ¿Por qué fantasía? Yo además soy jugadora de rol, me gustan muchísimo los juegos de rol, que es todo pura fantasía. Y a partir de ahí yo fui empezando a generar lo que es mi mundo de saga de sangre. Yo escribo sobre vampiros y cazavampiros, pero les he querido dar un giro diferente a todo lo que ya estaba escrito antes. Aunque preservo lo que es la tradición del vampiro, de que no puede ver la luz del sol o de que solo se alimenta de sangre humana,
no brilla. Intenté darle ese giro y los mezclé con dioses griegos, que es otra de mis pasiones, la mitología griega. Entonces cogí un poco de todo lo que me gustaba a mí y lo plasmé en un libro que yo querría leer. En principio iban a ser 4, al final se quedaron en 3, aunque tengo ahí la idea de hacer la precuela de lo que es toda la saga. La saga está basada en la actualidad, además en España, que es algo que a mucha gente le llama la atención, que lo ubique en España y no en un país extranjero. Y es novela juvenil, pero yo siempre digo que la literatura no tiene edad. No me gusta catalogarla en ninguna edad concreta porque hay gente joven que la ha leído y le ha gustado, y hay gente más mayor que también la ha leído y la ha encantado. Entonces ahí depende mucho del gusto de la gente. Incluso hay gente que no tira mucho por el tema de los vampiros y que son más a lo mejor de fantasía épica como la de Carlos, pero luego la lee y le ve el punto. Yo le meto mucho humor, muchas escenas de acción, es un libro muy ligero de leer. En 1 o 2 días te lo lees, como pasa con los libros de Melanie, que son estilos muy parecidos. Y bueno, en general estoy muy contenta, ha sido un camino bastante duro, yo creo que para todos, es bastante complicado publicar, pero ha tenido muy buena aceptación y bueno, hace poco estuvimos en la Feria del Libro, la verdad que vendí bastante y por ese lado estoy muy contento. Cedo la palabra para que de ahora. Bueno, yo empecé a escribir cuando tenía, como decía Sonia, cuando tenía 12 años, más o menos, estaba en el 8º de GB, estudié en el mismo colegio que ella, en el Jaime Báñez, y recuerdo los pasillos, no sé si ella recuerda igual, los pasillos súper anchos, no sé si es porque yo era pequeño, pero muy ancho, la pintura desconchada, ¿no? Y recuerdo irse todos los niños en grupo, los profesores que iban saliendo de las clases, que los llevaban hacia el recreo, y yo iba quedándome atrás con un amigo, otro que también le gustaba escribir, y cuando ya se alejaban un poquito, pues corría a la planta de arriba, que había unos internados para los niños que venían de fuera, y ahí empezaba a escribir. Recuerdo que pasé prácticamente el año entero escribiendo, hasta que me cogió el jefe de estudio un día, nos descubrió allí y nos pusieron pena especial, que era ir sábado y domingo allí a estudiar. Pero bueno, son recuerdos bonitos y después el profesor de literatura vio lo que habíamos hecho, le había gustado mucho, según él dice que intentó publicarlo, que lo llevó a varias editoriales, pero decían que era muy caro publicar en esa época. Yo me imagino que se leería la mano de un niño, ¿no? en lo que habíamos escrito y no tenía esa calidad, pero bueno, fue un empujoncito, ¿no? Para empezar a escribir. Después escribí algunos cuentillos cortos y después pasó mucho tiempo sin escribir. Me dediqué a leer, estaba todo el día leyendo. Y un buen día, pues leyendo libros de fantasía, empecé con El Señor de los Anillos, como no. Después pasé a otras sagas y siempre veía giros que no me gustaban. Y un buen tiempo me decidí a intentar yo hacerlo. Y me senté a escribir. Fue cuando empecé Las Tierras de Med, que fue la primera saga que publiqué, de fantasía épica pura y dura, tipo El Señor de los Anillos. Y después he llegado ahora con Los Señores de los Siete Tronos, con Roca Editorial, que ha sido para mí una sorpresa total, que te publique una editorial como Roca. Y la verdad que estoy muy contento con el resultado. He hecho algunas presentaciones en varias partes de España y la verdad que de momento está funcionando muy bien. Yo por mi parte creo que escribo desde que tengo memoria, raciocinio, por decirlo de alguna manera. Claro, obviamente es la mano del niño que hace lo que puede. Yo siempre he tenido las historias en la cabeza y dice, oye, hazme caso, escríbeme. Y había que hacerles caso, efectivamente. Al igual que mis compañeros, en mi infancia casi todo estaba en mi casa, así que tenía mucho tiempo para leer. Tuve la suerte de una familia muy lectora, con sus buenas estanterías, y me aproveché de ellas todo lo que pude. Sobre todo, como mencionó Sonia, actores como Vázquez Figueroa o Michael Crichton, el dúo Rulas Preston Lincoln Child, y sí, Tolkien, obviamente, en su principio. Pero cuando me animé a escribir, me dije, bueno, vamos a hacer un pinillo ya serio, aún lo que es un libro. Fue parecido como hizo Jessica en el mundo del rol. En este caso fue un foro por internet y me animó. Ese foro no duró mucho, pero el personaje, digamos que caló en mí. Cada personaje tenía su historia, tenía su desarrollo, más allá de la trama que ocurría en el foro. Entonces yo rescaté esa historia, el origen, le di un comienzo, un final y las continuaciones, que vendría a ser a partir del segundo libro que se ve ahí. Y ahí fue cuando yo empecé la fantasía, sobre todo por lo que, digamos,
la facilidad para hacer un primer pie, que es como yo lo veo en el mundo de la literatura. Yo pensé que el género más realista era más exigente, y en ese momento yo como joven no me veía a la altura de escribir algo más serio, que alguien leyera, oye, sí, esto está bien coordinado. Sin embargo, la fantasía permite hacer eso, por ejemplo, como hizo Tolkien, que El Señor de los Anillos, no hay fantasía, pero en cada momento tú sabes este personaje dónde está y qué va a hacer, y todo tiene una lógica. Ese fue el modelo en el que quise basarme, y de ahí fue como han surgido estos libros. Primero, siempre yo no tengo más que decir, así que a su turno. Pues yo quería ser veterinaria. Ahora, ¿cómo pasé de yo con 12 años diciendo voy a cuidar animalitos, tal? Pues, ¿qué sucedió? Pues precisamente cuando tenía 12 años, un día encendí la tele y estaban poniendo Digimon. Para mí esa serie fue un antes y un después, porque pasé de querer estudiar veterinaria a decir yo quiero hacer un cómic, quiero hacer dibujos animados. Pues a partir de ahí me metí en la escuela de arte, hice el bachillerato allí y estudié ilustración. Mi idea original era hacer cómic, guionizarlo. Siempre escribía, pero más enfocado al mundo del cómic. ¿Qué pasó en ilustración? Pues que tuve una profesora que me recomendó que me dedicase a otra cosa que no fuese el dibujo. Entonces, claro, me dio la bajona, obviamente, y empecé a escribir. Pues empecé a escribir. Antes de llegar a Hades, escribí 3 novelas previas, y al final me dije, pues no puedo dejarme llevar por lo que decía esa profesora. Pues no solo continué escribiendo, sino que además me mantuve con la ilustración. Y de hecho los libros no solo están escritos, sino ilustrados por mí. La idea de la saga Dominadores de Almas, ¿cómo surgió? Pues surgió viendo la televisión. Un día vi una noticia terrible, con la que yo lo que pensé no fue qué mal es la humanidad, sino ¿por qué cada día somos menos humanos? Estamos viendo noticias terribles y nos da igual. O sea, a los 2 días ya nos hemos olvidado. ¿Por qué hemos llegado a este punto? Pues por ello creé a los Dominadores de Almas, que es por su culpa, porque no existan o porque continúen existiendo, que es como hemos llegado al mundo que conocemos actualmente. Mi lectura, como referencia, tengo a Laura Gallego, totalmente, aunque también tiro mucho de guionistas de cómic, o por ejemplo el escritor Neil Gaiman, que para mí, sin duda, tanto en sus guiones de cómic, de cuentos o de novelas, es una gran referencia. Como anécdota, que me pasó justo lo contrario de Jessica, mi libro iba a ser una trilogía, pero al final terminó siendo la tetralogía, porque el tercer libro era tan gordo que la editorial me dijo, no puedo pagarlo, o le recortas la mitad o lo divides en 2. Entonces la opción más práctica para no destrozar el tercer libro, lo que hice fue dividirla. Muchas gracias. Bueno, como esto es una mesa redonda, en cualquier momento, si alguien del público quiere participar o alguien de los que nos estén viendo por las redes sociales, pues nos lo dicen y le hacemos una pregunta a la mesa. Si alguien tiene alguna pregunta. ¿No? Sí, sobre las manías a la hora de escribir. Sí. O sea, si escribe a una hora determinada. Yo soy ave nocturna, tengo esa mala costumbre de acostarme a las 3 de la mañana escribiendo. Y además es cuando mejor me inspiro, suele ser o justo después de comer, que es una cosa que yo nunca he entendido, porque normalmente la gente le da sueño, a mí me da por escribir. O justo cuando la gente duerme, que yo no tengo sueño y estoy escribiendo. El sitio me da igual, normalmente un sitio tranquilo, suelo tener donde mi mesa de ordenador, mi ordenador, y siempre con música. A mí lo de escribir en silencio no me motiva. Yo tengo 2 hijos, uno de 8 años y uno de 1 año, por lo que escribo cuando tengo un hueco. Es decir, puede ser por la mañana, puede ser mediodía, puede ser el trabajo, en el momento en que vamos a tomar el desayuno, pues yo aprovecho y me pongo... Si tengo 5 minutos, aprovecho esos 5 minutos. Si no, tengo la suerte de que en esos 5 minutos me concentro y ya me meto en el libro y puedo seguir por donde iba. Y después de conectar y 3 horas más tarde volver a escribir 5 minutos. Y avanzo bastante en esos 5 minutos. Pero bueno, intento siempre que sea algo más largo, ¿no? Para que te puedas ambientar un poco más. Pero bueno, busco los huecos
Ahora que sea, sí, los fines de semana, en vacaciones. ¿Y alguna manía especial? Escribo siempre sin música. Sí, siempre sin música. No podríamos escribir Si no me pongo a tararear, me distraigo, entonces me gusta meterme en el libro y que me ponga nervioso el libro, me pone cuando estoy ya muy metido. Entonces no tengo manía especial, puedo escribir en el salón, con mi hijo jugando al lado y con la tele puesta y yo me pongo con el portátil a escribir y no, es decir, me abstraigo totalmente de lo demás y me meto en el libro. Yo por mi parte escribo un poco como Carlos, con más libertades. Cuando se puede, sobre todo intento por la mañana, pero yo soy marinero, con lo cual cuando estoy embarcado dependo del turno en el que tengo que estar despierto. Ya puedo escribir de madrugada, por la tarde, por la mañana. Oye, que estoy de turno por la mañana y el resto tengo libre, pues también se escribe por ahí un poco el tiempo. Y sobre manías, pues realmente creo que he escrito en casi cualquier situación y sitio, hasta de pie alguna que otra vez si ha hecho falta, y suelo ponerme música. Ahora hay algunos días que estoy escribiendo y oye, la música me molesta, fuera los cascos, aquí vamos a inspiración pura y lo que salga, pero normalmente es con música. Yo también suelo escribir a cualquier hora del día, básicamente, sin música, siempre. Si me pongo música, no me concentro. Y referente a manía, yo creo que sí que tengo una, que no me doy cuenta mientras estoy escribiendo. En nuestro ordenador tengo aquí el pasillo y el sillón de la sala. Entonces de vez en cuando hago así, miro y veo a mi hermana y a mi madre partidas de la risa porque dicen, estás escribiendo como muy interesante porque vas poniendo cada cara. Y es eso, soy muy expresiva y si por ejemplo estoy, que creo que es por el tema de la ilustración, que muchas veces cuando estoy dibujando alguna expresión, suelo tomar la cara de la expresión, pues cuando escribo hago exactamente lo mismo y voy sonriendo o voy poniéndome triste. Y es algo que no puedo evitar. ¿Sí? A mí lo que me llama un poco la atención es que todos ustedes hayan optado por la literatura fantástica, sin conocerse quizá previamente, se conocían previamente, ha sido una casualidad. ¿Conocen algún otro grupo de escritores jóvenes canarios que hayan optado por otro género diferente? No sé, me llamó la atención el hecho de que Sonia dijo, yo conozco a unos cuantos jóvenes canarios que se dedican a la literatura fantástica. ¿Y eso? No sé, me choca, ¿no? Si tienen alguna explicación de esto o cómo va. No, yo creo que fue casualidad. Yo cuando empecé a escribir, yo mi editorial la conocí gracias a Carlos, realmente, porque vi un cartel de una presentación de él que tenía en el Corte Inglés y vi su editorial y cuando busqué vi que era de fantasía y yo dije, bueno, pues yo como lo mío es fantasía, voy a aprovechar y me mando allí y me aceptaron también. Luego descubrí que además estaba Raico Cruz, que también había publicado en la misma editorial y también hacía fantasía y él tenía una librería en Siete Palmas. Entonces yo creo que nuestro nexo de unión fue Raico Cruz. Sí. Porque al final todos terminamos yendo a la librería y nos terminamos conociendo. Raico fue el que me dijo, habla con Carlos. Yo hablé con Carlos, luego a Melanie también la conocí por otro lado, después a Sandra. Y al final conectamos todos porque como todos hacemos fantasía, nos entendemos. Estamos todos igual de locos y la locura al final se entiende y se busca. Luego pues yo por ejemplo con Melanie tenemos una conexión porque escribimos muy parecido, las dos escribimos muy similar. Y de hecho las historias al final se entremezclaban y yo siempre bromeaba con ella diciendo, me copiaste, porque es que además tenemos hasta los mismos nombres y publicamos el mismo año con muy pocos meses de distancia. Entonces yo ya le digo siempre que ella me copió, me hackeó el Word y algo me copió de ahí seguro. No tengo pruebas, pero lo puedo asegurar. Pero casi. No me descubro. Y bueno, de ahí un poco al final pues nos hemos hecho amigos porque nosotros no queremos en la competencia, queremos en colaborar. Entonces siempre estamos haciendo cosas. Yo en febrero hice un ciclo de fantasía en Canaima y estuvieron ellos. Aparte de otros escritores, estuvieron ellos tres. O sea que... Pero sí es curioso que seamos todos de fantasía y hemos hecho una buena piña, ¿no? La verdad que Jessica también se mueve un montón y nos hemos ido haciendo muchas presentaciones, muchas cositas, ¿no? De hecho en la feria hicimos una cosa súper bonita que la quiero contar porque hay un vídeo en internet que lo subí yo y para el cierre de la feria del libro unimos a 6 escritores, éramos nosotros 4, Raico Cruz y David Melián Godoy, que también es fantasía. O sea, que aún hay otros dos más que escriben literatura. Sí. No, y hay más. Y los uní con 6 ilustradores, entre ellos estaba también Melanie, y los ilustradores dibujaban el personaje mientras una actriz contaba 6 relatos cortos de cada uno de nosotros, o sea, un relato corto de cada uno.
Fueron como 40 minutos, una cosa así lo que duró. Y fue súper bonito. Y si lo buscan por internet, se llama 3 formas de arte. Está en YouTube. O sea, lo pueden ver porque quedó, la verdad, muy bonito. Queda muy bien. Que también nos gustaría saber, porque los escritores siempre dicen que el trabajo realmente empieza cuando terminas de escribir el libro, ¿no? Muchos escritores que están empezando porque tienen que buscar un editor, ustedes que me imagino que no sabrían cómo se publica, qué editoriales se dedican a esto, pues ese proceso, si les ha costado mucho, si les ha desanimado en algún momento, que cada uno contara un poco su experiencia a la hora de publicar el libro. Bueno. Pues yo creo que el proceso, una vez se termina, el proceso largo es la corrección. Después es la paciencia esperando las respuestas de las editoriales. En mi caso, el primer libro, el de Hades, la primera vez que lo publiqué fue autoeditado, porque yo iba a sacar un cómic con editores de TVO en el que trabajaba como co-guionista, entonces quería que las 2 publicaciones se le hiciesen a la par. Pues ni me molesté en mandarla a editorial, sino que lo autoedité por mi cuenta. Sin embargo, después sí que conseguí una editorial de Barcelona. Pero ¿qué pasó? Que, bueno, en los trabajos con la editorial al final tuvimos varios desencuentros y de nuevo he optado por la autoedición, porque en mi caso, desde mi punto de vista, siendo ilustradora y siendo diseñadora gráfica, a mí me ha compensado más hacer los libros por mi cuenta y mandarlos yo a la imprenta que estar dependiendo de un trabajo externo de un editor que a veces, como todo ser humano, puede fallar. Dice que yo misma me lo hizo, me lo como, y siempre en todos los eventos, principalmente en los salones del manga, que es donde más vendo sin diferencia, cuento con los libros. Yo por mi parte, la verdad es que no tenía ni idea de cómo se llamaba el mundo editorial. Es decir, yo terminé el libro y de hecho se pasó 3 o 4 años en una gaveta. Está ahí, me voy a otra cosa. Y cuando decidí salir, pues me contacté con una editorial catalana. Y bueno, era una editorial de autopublicación. Me hicieron una portada que bueno, vale, me gustó. Y más o menos fue, de todos modos tuvimos también unos ciertos desencuentros y ya para el segundo, y de hecho este primero, cuando lo volví a sacar, los 2 los he sacado por mi propia cuenta. He tenido la suerte de alguien que pudiera maquetar y hacer estas portadas, que me encantan, dígase ella. Y más o menos la situación de ella, y voy a cualquier evento y yo sé, oye, pues me llevo estos libros, siempre los tengo disponibles, y en la tienda tengo tantos, y hay un control más cercano entre los libreros, el autor y el propio libro realmente. Yo con la primera saga, la primera trilogía de Las Tierras de Met, la verdad que me costó bastante encontrar editorial. Me mandé a muchas editoriales y me habían dicho que era una tontería, que no perdiese el tiempo, que siempre le mandaban una carta tipo que decían lo sentimos, pero su manuscrito no entra dentro de nuestra línea editorial. Y es verdad que me llegaron 2 o 3 cartas diciéndome exactamente eso. Hasta que me contestó Mundos Épicos y publiqué esa saga con ellos. Después, ya con Los Señores de los 7 Tronos, tuve mucha suerte, que lo mandé, apunté la verdad muy alto, mandé solo a las grandes editoriales de España y tuve la suerte de que me Roca Editorial quedó encantado con el libro, decía que más con el libro parecía una película, y empezó todo el proceso muy rápido. Y fue muy rápido, el contacto con la editorial ahí sí tuve suerte y fue muy rápido. Bueno, yo como aspiro a mucho, dije, voy a mandarlas a todas. Y mandé como 23 mails, o sea, 23 o 27 mails, mandé a diferentes editoriales. También recibí las cartas estas que te llegan a ti, también las recibí yo muchísimo. Y al final Mundos Épicos me dijo que sí y publiqué con ellos. Mi problema llegó que al año siguiente Mundos Épicos quebró. Y entonces me quedé sin sacar la segunda y la tercera parte y los tuve que autopublicar. El proceso de autopublicación es más complicado que el de edición porque, como dice Melanie, yo me lo hizo, yo me lo como, yo lo hago todo, yo hago la portada, yo maqueto, yo hago la publicidad, yo voy a la librería. Pero es verdad que sí que te termina resultando más satisfactorio que dejarlo en manos de otra persona y que tú no tengas el control ni de dónde están ni de qué está pasando con esos libros, aparte de que el precio que tú recibes autopublicando vas a recibir el 100% de lo que vendas o el 70%, depende de la librería, y con una editorial vas a recibir el 10%. Entonces, económicamente sí es verdad que tienes que hacer un esfuerzo al principio porque tienes que pagar la imprenta, pero luego más o menos lo puedes ir recuperando. Para mí el problema principal es el tema de la distribución. Tú con una editorial tienes la distribución totalmente garantizada y sabes que va a estar en cualquier librería de Península.
Nosotros no podemos irnos con libros a la península a ir. Hoy voy a Madrid, venga, me pasé por todas las librerías de Madrid dejando ejemplares, porque además tendríamos que hacer miles de ejemplares. Y con la maleta, cargando con el maletín. Allí con el baúl de la pique. No lo veo yo por toda la península. Ese es verdaderamente el problema, además de vivir en Canarias. Porque todavía si vives en Madrid, te coges un coche y los fines de semana te puedes ir viendo. Pero aquí, ¿dónde vas? Rosy. Perdón, que vuelvo a lo de antes un poco porque me llamó la atención que todos decían que se sentaban a escribir en una mesa o un ordenador, como que lo tienen ya muy estudiado, nadie improvisa, no coge un lápiz y un papel, le viene una idea, nadie escribe a mano. Sí, siempre. Son jóvenes y las nuevas tecnologías. El lápiz y el papel yo siempre llevo en el bolsillo o en el bolso, siempre llevo para apuntar cualquier idea que surge porque si no se le olvida. O con el móvil. Tengo un montón de grabaciones en el móvil, de cosas que se me ocurre, cojo el móvil rápido, lo digo, lo narro y ya está. Y después cuando llego a casa ya lo paso al ordenador. Pero escribir directamente sí lo hago en el ordenador porque te ahorra un montón de trabajo. Antes lo hacía a mano y después lo pasaba al ordenador, pero... Sí, yo conozco a gente que escribe manuscritos y luego lo pasa al ordenador. A mí me parece doble trabajo. Totalmente, yo prefiero directamente al ordenador. Yo en mi primer libro lo escribí a mano. O sea, fueron 400 páginas escritas a mano porque lo escribí mientras estaba estudiando bachiller, pues siempre iba con la libreta y en los recreos me ponía a escribir. Tardé un año en escribirla, pero después un año en pasarla al ordenador. O sea que ya me resulta mucho más práctico escribir directamente al ordenador y me ahorro un año de trabajo. Yo por mi parte hay cosas que he escrito a mano y al igual que él, lo más bizarro que he hecho ha sido un día en la parada decir, oye, me viene esta idea, no tengo ni libreta ni ordenador, el móvil, bloc de notas. Y escribir ahí con el dedo, porque... pero bueno, fue. Pero sí, el ordenador, como dicen ella, es muchísimo más cómodo. Porque uno escribe a mano y salvo que uno tenga la idea muy clara lo que quiere escribir, yo no soy de esas personas, lamentablemente. Luego la libreta se llena de tachones, la letra, la mía no es muy legible, hay que decirlo, pues... Eso después, para pasar los ordenadores, estudia egipcio antiguo y de ahí va sacando. No, voy a los apuntes en la universidad. Es mejor directamente el ordenador. Este fenómeno de que hay un grupo grande o numeroso de personas jóvenes que se dedican a la literatura fantástica en Gran Canaria, también se da en Tenerife, en La Palma, en otras ciudades, porque claro, yo digo, ustedes han empezado una línea, ¿qué es lo que había antes de ustedes sobre este tipo de literatura? Yo que me he quedado en Tolkien, una obra de Rosa Montero, y de ahí no he pasado, porque no la comprendo, precisamente yo digo, bueno, antes de ustedes, aquí en Canarias, ¿qué es lo que había? Y si ese hecho se reproduce en otras ciudades. A mí me decía precisamente David, el editor de Mundos Épicos, cuando publiqué Las Tierras de Met, dice que era en Gran Canaria el primer escritor de fantasía épica. Sí, yo creo que de fantasía antes de nosotros. ¿Fantasía aquí? Sí, que en Tenerife está Víctor Conde, de que está en Lanzarote. Sí, no, pero yo digo en Gran Canaria. O sea, no Canarias. En la isla no recuerdo a nadie antes que Carlos, que fue el primero que yo conocí, fue entre Carlos y Raico. Pero, por ejemplo, en Lanzarote sí está Miguel Aguerralde. Y luego está Víctor Conde, que fue premio Minotauro, que también escribe mucha fantasía, que era de Tenerife, ¿no? Me parece, y ahora está en Península. Pero sí es verdad que de aquí, de Gran Canaria, yo no recuerdo a nadie. Creo haber oído que incluso Benítez Pérez Galdós había escrito algo de fantasía. Bueno, y Alberto Vázquez Figueroa. Aunque no es fantasía, pero sí no es fantasía, pero sí tiene... Pero no, así en plan épico, como Tolkien, como hacer, o nosotros que hacemos un poco más de vampiros, licántropos, no, eso no, la verdad que no. No sé por qué hemos empezado nosotros, es verdad que además tampoco nos llevamos una gran diferencia de edad, menos este hombre. No. Pero... No sé por qué la gente... Es verdad que hay mucha gente escribiendo. Yo creo que también es porque hay mucha gente con mucho tiempo libre. O sea, como la gente no tiene trabajo, a mí me pasó, yo empecé realmente a escribir porque me quedé sin trabajo. Y entonces empecé a escribir muchísimo más de lo que escribía cuando estaba ocupado con un trabajo, pero yo creo que nos pasa a todos, o con niños. ¿Y cuál creen ustedes que es el éxito de la narrativa fantástica? ¿Por qué se da ese fenómeno? De repente todo el mundo lee literatura fantástica, se publican miles de libros de literatura fantástica. ¿Puede ser que la televisión, la serie, el cine haya tenido alguna influencia sobre este tipo de género? Yo pienso que sí, ¿no? El Señor de los Anillos, la saga, creó una legión de fans. Harry Potter. Una burrada. El Juego de Tronos, igual.
Entonces yo creo que todas estas series ahora están... Van despertando. Yo creo que todo empezó con la publicación del Señor de los Anillos en cine. O sea, En el cuando cine. Yo pienso que Sí. empezó ahí. Y luego, verdad que muy seguidamente vino Harry Potter y entonces ya si el Señor de los Anillos era para gente más adulta, ya Harry Potter ya se metieron también los niños, entonces ya fue un poco... Pero, ¿sabes que también ayudó mucho? Fue Crepúsculo. También. Porque Por desgracia. yo era profesora particular de un grupo de niñas entre quinto y sexto. Esas niñas no leían. Pero sin embargo, cuando salió Crepúsculo, montones aparecieron con libros románticos, pero la historia es de ese estilo. Pues a partir de ahí comenzaron a leer. O sea, fue pie para que una generación que uno estaba leyendo, pues se iniciase en la lectura. Sí. Y sobre todo que ha traspasado también lo que es la literatura juvenil, ¿no? Porque la narrativa fantástica que se está publicando actualmente no solo está dirigida a un público juvenil, sino que cada vez tiene más lectores de todo tipo. En mi caso, por ejemplo, lo mío es literatura juvenil, pero sin embargo yo recuerdo a una mujer de 70 años que se leyó los 2 primeros en una semana. O sea que tampoco, como comentaba Jessica al principio, es que la fantasía tenga una edad, es que te guste el género y que te guste descubrir mundos diferentes. Pero se ha roto con esa idea de que era juvenil. Sí. Y ahora no... De hecho, con la portada de este libro, Roca Editorial tuvo un quebradero de cabeza a ver cómo hacía la portada, ver a qué público lo dirigía. Si un público juvenil, si un público adulto, pues no sabía... Al final hicieron una portada neutra y que a quien le gustase pues lo cogiese, pero era muy complicado saber a qué público dirigir. Porque ustedes cuando escriben, ¿en qué lector piensan? Yo en mí. Pero yo creo que todo, ¿no? ¿Sí? Es lo mismo. Creo que tenemos ese... De hecho, Somos muy egocéntricos. creo que tengo un problema y es que no suelo pensar ni siquiera en mí mismo, pienso en la historia. Es decir, tengo la idea ahí y esa historia dice, oye, de este modo. Yo a lo mejor me encontrara ese libro por ahí y diría, oye, pues yo lo hubiera hecho diferente. Yo mismo haré mi libro, pero la historia cuando la escribo me pide hacerla de ese modo. Yo creo que siempre escribes algo que a ti te gustaría leer. Sí. Si no te gusta a ti el primero, no vas a seguir adelante con ese libro. Yo sí es verdad que con respecto al lenguaje, siendo novela juvenil, sí que intento adecuarlo al tipo de jóvenes de hoy en día. No escribo como si estuviera escribiendo un SMS. O sea, escribo bien, pero con un lenguaje adaptado a la gente joven. No te voy a poner ahí una palabra súper rimbombante que vas a tener que buscarla en el diccionario, porque entonces la gente joven deja el libro y se va. Sino tener un lenguaje más coloquial. A lo mejor en casos de épica, como él sí se puede permitir a lo mejor introducir una palabra más bonita o menos conocida, pero porque su público es un poco más adulto. Entonces yo creo que ahí también, por ahí también me lo tiro. Y la épica siempre suele incluir más descripción, más parte un poquillo más denso quizás, la fantasía. No sé, ¿tú opinas lo mismo? Sí, pues sí. Y a mí con lo del lenguaje, en el último que está intentando, ella es testigo, que intenté ser un lenguaje más suave, más cómico. Cuando ella lo leyó, no lo ha conseguido. Ahí después van el estilo del escritor. Claro. O sea, ya el estilo es difícil cambiarlo cuando ya encuentras tu propio estilo. Es complicado cambiarte. Tenemos a otro escritor que también es de fantasía, que es Leandro Pinto. Leandro. Que él es de poner palabras muy cultas y de tener que tener el diccionario al lado. Hay gente que le encanta y hay gente que va a dejar el libro porque dice no puedo. Sí. Depende mucho también del lector. ¿Y creen que a lo mejor gente joven les están inspirando a ustedes a que escriban también y eso? O sea, tener ya seguidores más jóvenes incluso que ustedes, si es posible. Si cabe. Sí, hay gente más joven que nosotros. Parece que no, pero sí. Yo pienso que sí. Ahí a mí me llega un mensaje de Facebook, me llegan muchísimos mensajes de lectores muy jóvenes. He quedado con madres. He quedado con madres que Qué mal ha sonado eso, ¿eh? Sí. He quedado ya, y unas cuantas veces ya con madres cerca de mi casa que contactan conmigo por Facebook para decir, mira que mi hijo está enganchadísimo al libro y quiero leer ahora la segunda parte y quiero que me la firme porque es el cumpleaños. Y son niños, gente de instituto, gente de a partir del segundo de la ESO. Y la verdad que muchísima gente joven. Y después, adultos, un montón. Así que no es eso, que no hay edades, pero mucha gente joven lo lee. Nosotros además que somos muy de ir por institutos, hace poco Sí. fuimos, gracias a ¿Al Mara, Politécnico? al Politécnico.
Y bueno, hicimos un concurso de De relatos y relato, todo. sí, y estuvo Y- muy bien. sí, La sí, verdad sí. es que tuvo muy buena aceptación. En mi caso, yo también fui una vez al Instituto de Arguineguín, que ni siquiera fue una charla, estuve ahí hablando con un par de alumnos. Pues a la presentación de mi último libro aparecieron 5 de ellos disfrazados de los personajes de la saga. De hecho, una de las chicas se tiñó el pelo de rosa para ir como el personaje. Eso para mí fue el no mamá de lo más. Creando escuelas. Hasta los jóvenes son súper agradecidos, Sí. yo siempre lo Sí, digo, que sí. nosotros, el público que tenemos, si es fan tuyo, va a ser fan tuyo siempre, porque los jóvenes son así. Igual que les gustan los músicos, les gusta, si les gusta un escritor, te va a seguir. Bueno, nosotros ya hay caras que ya sabemos quiénes son, o sea, son ya conocidas porque van a todas las presentaciones, vamos a una feria y pasan por allí a saludar, fírmame el libro, ella que saca mucho merchandising, enseguida le compran Sí. algo nuevo que saque. O sea, que ese tipo de fan a mí por lo menos me encanta. Entonces las nuevas tecnologías les han ayudado para difundir la obra, ¿no? Las redes sociales, el Facebook, el Twitter, Sí. el YouTube. Ya es casi esencial a estas alturas. Sí. Ayuda mucho y por otro lado te quita muchísimo tiempo. Vale. Porque yo cuando saqué el libro, Roca me llamó, fue la editorial y estuvieron explicándome cómo funcionaba Twitter. Yo todavía no sabía cómo funcionaba, hace un par de añitos. Y me decían que tenía que estar muy activo en Twitter, en Facebook y demás, y me decían algunos trucos y demás. Y al final empiezas a meterte y dejas de escribir. Porque es que se te va el tiempo volando con las redes sociales y al final es demasiado. Entonces yo creo que hay que poner una balanza y tener cuidado con el uso que haces. En mi caso, lo que saqué a la par del libro fue un webcómic online que transcurría 2 años antes del inicio del libro. Y eso, o sea, estaba en internet, llegaba a todas partes del mundo, y con algo tan simple, la novela se llegó a conocer en Sudamérica. De hecho, vendí varias novelas allí. O sea que sí, sin duda lo que se diría temas de redes sociales es importantísimo. Para darte a conocer es que si no estás en internet, hoy en día es como si no existiera. Pero al final del libro impreso. ¿Pero? ¿El libro al final siempre impreso o y el libro electrónico? Ah, las dos cosas. Yo creo que si puedes tener las dos cosas, mejor, porque hay mucha gente que ya no usa libro papel, sino que tiene el ebook y prefiere comprar el libro en ebook y ya está, porque al final esto es espacio que tienes en tu casa, en el ebook no. Yo tengo las dos cosas, además como yo tengo la propiedad tanto del papel como digital, todo lo manejo yo y yo tengo las dos. Yo creo que es la mejor fórmula, porque hay gente que sigue adorando el papel y hay gente que ya aborrece el papel. De todas formas, ha vuelto a subir la venta en papel, ha vuelto a subir este año bastante. Y yo, por lo menos en las liquidaciones que hago con Roca, se nota que se vende mucho más en papel que, Sí, yo vendo más que en en papel que en digital. digital también. Y lo mismo. Creo que todos los vendemos más en, Más en papel. papel. Yo creo que para alguien que le encante la lectura y que pueda, desde luego el papel es preferible, en casi todos los casos, que me conozco alguno que no, pero el digital también permite ir a un público que no, quizás por alguna condición, sobre todo en la época que estamos ahora, no se pueda permitir decir, oye, pues me compro este libro y este. Se tiene que ir a la librería y decir, tengo para 2 libros. Que no debe, y el digital pues te permite decir, oye, tengo para 10 libros, 15, todos para acá. Y eso es una facilidad que hay que tener en cuenta y se debería fomentar también. Que a mí me gusta leer el papel, que decirlo, exclusivamente papel, pero También nosotros, como estamos siempre en feria, estamos siempre en todos lados, a la gente le gusta más el papel por el hecho de llevárselo firmado. Claro. Entonces en digital no puede. Entonces la gente siempre, ya si te conoce o a lo mejor se lo ha leído primero en digital pero lo ha encantado, al final termina comprándote el papel para llevar, ay, hazme una firmita, ya que ella es un dibujito. Y ahí va haciendo dibujos por todos lados. Y al final a la gente lo que le gusta es sentirlo. ¿Cuántos ejemplares se suelen vender por término medio de cada libro? ¿Cuántos ejemplares se suelen vender? O sea, no, me imagino que no podrán solamente de la No, película. de escribir no se vive. Él vende mucho. Él sí, Sí, sí que vende mucho. él es el que gana. Él es el que gana todo. De la familia. Roca es la que vende. Bueno, pero vendes tú, Roca cobra, pero tú vendes. Más o No. menos el término medio de cuántos ejemplares se venden por título. Es que depende del título, depende del libro, de la editorial. Yo la edición que hice fue de 5.000 ejemplares. No sé, ahora te voy a arreglar otra vez con Roca y ahí andará. Pero depende con Mundos Épicos de la Tierra de Mesa hicieron 800. Después hubo reedición, pero depende de un libro puede vender 50 ejemplares y ya es vender. Porque tiene que pensar que, yo siempre lo pienso cuando voy a una librería, pienso aquí hay
10.000 títulos, Sí. tranquilamente, si no más. ¿Y por qué van a elegir el mío? Es decir, entre 10.000 tienen que coger el mío 1.000 personas. Ya es decir, es muy, muy complicado. Por eso, incluso grandes nombres de la literatura no viven de eso, viven de artículos en periódicos, de colaboraciones y de un montón de cosas de eso. Porque vivir de la literatura es muy complicado. 5.000 libros que vendas, un 10%, y yo me puedo pasar 2 años escribiendo un libro. Entonces, ¿qué gana al mes? Que no da para nada. ¿Sí? Es muy... No, pero después de que dijiste lo de los 5.000, no voy a decir nada. Ya no digo nada. Yo vendo 800.000. Fuera de esta mesa. No ha dicho que se hayan vendido los 5.000. Se hizo la edición. Que la tirada es de 5.000. Los que autoeditamos somos más Claro, modestos porque claro. vamos por el dinero y hacemos tiradas mucho más cortas. Pero Ahora muchísimo hacemos más 100 cortas. libros y cuando se venden los 100 pues vuelves a pedir, pero yo habré vendido a lo mejor del primero, no habré llegado a los 200. ¿Las editoriales les piden un mínimo? Normalmente no, por lo menos que yo sepa. Mi experiencia no ha sido de que una editorial te pida un mínimo de venta. No, de venta. Ah, de venta. De venta. Sé que ha habido alguna que pedía, pero creo que ninguno de aquí nos la hemos encontrado. No, yo con las 2 editoriales que he trabajado, en ningún momento pidió mínimo. Yo imagino que si las ventas no son suficientes, pues no te publican otro libro, pero que te exijan desde el principio un mínimo, porque tú no puedes controlar. Sí, pero sí que hay editoriales que te exigen vender el día de tu presentación. De esas sí que las he visto. Que a lo mejor te dice, pues el día de tu presentación tienes que vender 50 libros. O si no, tienes que pagar tanto dinero. Sí. Entonces tienes que ir tú detrás de todos tus familiares y decir, "Quiero un libro". Porque si no es imposible. Pero hay que tener mucho cuidado con ese tipo de editoriales. Hay que leer muy bien cuando vas a firmar un contrato lo que te piden, lo que te exigen y tus derechos. Porque sí que están proliferando las editoriales un poco Estafa. Sí. Marilo. ¿Los suelen invitar así de otras siglas para ferias de libro o para hacer presentaciones en alguna librería? A mí en alguna ocasión yo he ido a Tenerife y también a La Palma. Aunque mi anécdota con La Palma es muy curiosa porque yo fui para hablar con gente más o menos de 15, 16 años. Esa era la idea. Cuando me presento allí, creo que el niño mayor de los que había tenía 7 años. Me quedé así, y claro, yo intentando explicar un tema sobre las almas, más místico, a niños de 7 años. Pues menos mal que tenía el webcómic, entonces estaba con las ilustraciones detrás y me puse a jugar con los niños, a adivinar nombres de personajes, porque sino que ¿qué les contaba a niños de 7 años? Yo creo que a nosotros más que invitar, yo he ido a la Feria de Tenerife cuando saqué el primer libro. El problema es que como nosotros también nos tenemos que costear el viaje, nos cuesta muchas veces trasladarnos. Y es verdad que hace poco a nosotros, quien nos invitó fue otro escritor a ir a Lanzarote, creo que era. Sí, a Lanzarote. Para hacer allí alguna presentación a raíz del ciclo de fantasía que hicimos. Pero creo que al final te invitan más los propios escritores que las librerías o las ferias. Es interesante, ¿no? Que se difunda en la sigla. Se hacen algunas cosillas, pero es eso lo que dice Jessica, que al final tienes que costearte tú el viaje. Entonces, no, a lo mejor para irte un día no te compensa pagar un billete de avión y volver, aparte del tiempo que te lleva, y a lo mejor vender 3 libros. Al final te quedas como, bueno, pues tampoco he hecho mucho. Pero todas las cosas que son de aquí, sí es verdad que siempre intentamos participar. ¿Y apoyo institucional en algún momento? No, eso no existe. ¿Tipo premios, tipo becas? no, yo he preguntado un montón por eso y no, desde el principio cuando empecé a escribir, pregunté en todos sitios y unos te derivaban a otro, y al final no había nada, o no te aclaraban nada. Y la verdad que es una pena porque aquí en Canarias es muy complicado, ya es complicado escribir, encima en Canarias te mueves en la isla y poco más. Es decir, yo veo compañeros de Roca en la península que van al Día del Libro en Barcelona, después a la Feria del Libro en Madrid, después se van a Bilbao, después, y claro, ahí te mueves con bastante facilidad. Entonces, Roca sí, me lleva a una feria del libro o me lleva a un festival o lo que sea, pero ya está. No, tampoco es lógico, no cuesta llevándome por toda la península porque no gana para eso. Entonces es súper complicado, si no, por eso lo que estábamos hablando, Pere Caldós, Vázquez Figueroa, yo creo que todos al final terminan yéndose a la península
porque es la única forma en la que puedes salir adelante, yo creo, como escritor. Y probablemente terminemos nosotros lo que pasa. Pero bueno. Aunque la verdad que ahora lo que hablábamos antes, ¿no? De gracias a las redes sociales, pues también ayuda. de hace años era muchísimo más Sí. Hace años yo creo que no nos hubiéramos ni conocido, Sí, probablemente. sí, es verdad, no nos hubiésemos conocido. No nos bien. hubiéramos conocido porque al final nos hemos conocido todos o por Facebook o por algo que vimos. Bueno, siempre estaban las tertulias, ¿no? Sí. Y están. Sí, siguen las tertulias. Bueno, si nos hubiéramos conocido en la feria, probablemente que al final es donde nos vemos todos siempre. con Sonia. Y en la- Que yo también quería poner de relieve que creo que en estos momentos hay un boom de la literatura canaria hecha en Canarias, ¿no? Que se está impulsando bastante, que han salido un montón de escritores como Alexis Ravelo, José Luis Correa, Cecilia Domínguez, ¿no? Y Mariano Gambín en Tenerife. Sobre todo hay también una tendencia a la novela negra bastante importante que ha hecho que haya, pues que se impulse la narrativa canaria y la literatura canaria y que está ayudando un poco a todos los escritores, y quería un poco que ustedes me dieran su opinión aquí sobre el tema. Sí, eso yo creo que se notó sobre todo en la última feria del libro. Para mí sin duda ha sido la mejor feria del libro de todas las que he participado, y no solo para mí, yo creo que para todos los que estamos aquí ha sido casi la mejor feria del libro. Por lo menos la más canaria, donde más se vio Canarias. de Canarias fue la Sí. última feria del libro. No, y gustó mucho, la gente gustaba lo que... Sí, ustedes dos, bueno, y ustedes tres. Porque me quitaron. Sí, lo nombraron incluso en la feria, como que vendieron... Sí, bueno, ya se fue, movió yo mucho, creo que la que mucho más el vendiste libro. fue Melanie y Leandro, creo. Sí. Creo que ya fue la segunda, si no me equivoco. Y Leandro sería el primero, él también vendió muchísimo, yo estuve en la caseta con él y tenía ganas de echarle de la caseta. Porque se vendió 2 cajas de libros y yo miraba para él y decía, ¿pero por qué? Pero, Que al final le compro un libro yo, o sea, yo voy a seguir, mira, total, venga. Bueno, yo me lo compro aquí también. no, pero sí es verdad que está funcionando muy bien. Y yo creo que con bastante calidad. Sí. Que es lo bueno, yo ya hace unos años tenía miedo de que había editoriales aquí en Canarias que estaban publicando cualquier cosa que representaba. Y te da miedo de que llegues al punto ese, lo que pasaba antes con los vinos canarios, que decía, un vino canario son peleones. Ahora hay mucha calidad en vino, y lo mismo sucede yo creo con la literatura canaria, hay mucha calidad en lo que se está publicando. Que estamos hablando en cuanto a las ventas y de lo ya publicado, pero que también sorprende, por lo menos la experiencia mía, creo que los 4 podemos decirlo, de ir a cualquier instituto, cualquier feria, cualquier grupo más o menos, y por estadística hay una persona ahí que también tiene un libro en proceso o tiene 1 o 2 terminados, que hay un montón de gente a la que le gusta escribir, que es algo bastante bueno realmente, es ese boom, pero me gusta que sea a nivel de, oye, que la gente quiera compartir sus historias, porque hay muchísimo ahí. ¿Y qué faltaría para que fuera el mundo ideal, la narrativa canaria? ¿Qué faltaría? ¿Qué falta para que los inviten y les paguen el hotel y el billete para ir a Ámsterdam? Y ojalá. Pues matar a Carlos. Y quitar, exacto, que escribir la novela sobre el asesinato de un escritor épico. No sé, la verdad que la calidad, como decía Carlos, está subiendo mucho, pero todavía no se nos ve. Yo creo que ahí falta un poco de ayuda de instituciones y de hacer cosas que sean para nosotros. Yo, por ejemplo, el ciclo de fantasía lo hice porque quise, o sea, porque quería dar a conocer gente que al final también nos conocemos todos, nos tenemos cariño, nos odiamos en el fondo, pero al final intentas que la gente conozca a otras personas. Yo solo presentaba, pero los presenté a todos ellos, hablé también de mi libro, pero siempre te falta esa ayuda a lo mejor de una institución detrás que crea algo más grande, porque yo lo puedo hacer en una escala muy pequeñita, como fue en la librería Canaima, fueron 4 días y ya está. Pero si tuvieras a alguien detrás, como cuando hacen la feria, el Festival Manga, en Infecar es enorme, o hacer más ferias del libro, no solo una al año. O sea, yo creo que ahí es como se nos podría visibilizar más. Las redes sociales ayudan, pero aún así no llegamos a todo. Es imposible. Yo creo que tiene que haber alguna fórmula. Si yo veo lo que ha hecho Jessica, por ejemplo, eso en la Feria del Libro también, el colofón de la Feria del Libro fue súper bonito, y todo eso lo organizaba ella. Sin recursos y sin cobrar. Una entidad con recursos, yo creo que se podría organizar algunas cosas un poco con resonancia, ¿no? Yo creo que se podrían hacer cosas. Yo creo que hace falta también un poco un cambio de chip, sobre todo en algunas personas, porque en mi caso una vez fui a un instituto para llevar el libro, para ofrecerme a dar una charla,
Y el problema que me encontré fue que la propia profesora de lengua, o sea, la jefa de estudios del tema del departamento de lengua, lo que me dijo fue que para qué lo hacía si la juventud no leía. Entonces, si ya partimos de la base que hay personas que son las que deberían moverse, ya dicen, pero no va a servir para nada, pues entonces es normal. Ya, no es verdad, porque... Sí, pues no es verdad, exacto, no es verdad, porque en el Politécnico, que fue cuando dimos la charla, los alumnos estaban súper contentos. De hecho, en muchos casos, después se quedaban hablando con nosotros y la profesora nos ha felicitado varias veces porque dice que el grupo al completo estaba súper contento y súper animado. Yo creo que tenemos un pequeño problema y en mi opinión puede partir al respecto, como siempre, el tópico de educación, en el sentido de que la literatura, cuando le hablamos a los niños de literatura, le ponemos los ejemplos, los clásicos y demás, y me metemos, por ejemplo, lectura obligatoria, la Celestina. Yo, con perdón, que vale, entiendo que eso es un clásico de la literatura de su época, hay otras obras maravillosas, pero la Celestina yo me la tuve que leer y no sé cómo todavía pude con ese libro. Si a alguien normal, que tenga una más o menos costumbre, es decir, que no lea porque en su casa se van a ver el fútbol, le pones ese libro, lo que haces es espantarlo. Ese niño no va a querer volver a tocar un libro en su vida, porque a pasar un mal rato. Si le pones algo que sea asequible a ellos, dices, que me puedo divertir con los libros. Me puedo, como si me fuera al cine, pero lo tengo aquí, lo leo cuando yo quiero. Ahí la gente empezaría a leer. Gregorio Ibáñez, de hecho, decía que quien empezaba leyendo cómics, acababa leyendo novelas. Porque el cómic es más sencillo, se divierte. Pues yo me crié con Mortadelo y Filemón, de ahí ya... Y es verdad, es que de ahí vas ampliando el mundo, pero si se lo cierras con ese muro de esto es cultura, ese oye, por la cultura es horrible, para la impresión del niño, no se puede fomentar así la literatura, es mi opinión. Después ha habido proyectos, tú no sé si viste el de Leyendo por Canarias, había un proyecto que era que iban varios autores, cogían varios autores canarios y lo proponían en varios centros de las islas, pero estaba un poquito como oscuro, no sabía bien cómo funcionaba. Al año siguiente era solo para profesores que también escribían y no sé qué. Porque yo fui a preguntarlo al cabildo y me decían, no, eso está un poquito cerrado el grupo. Y sí, ¿por qué está cerrado? ¿Sabes? Que no... Y ese proyecto en sí, la idea es muy buena. Si cogían a 10 autores canarios y lo proponían en centros para ir a dar charla, compraban un lote de libros y hablaban con los alumnos y demás. Y yo creo que era una buena forma de promocionar. ¿Y los clubes de lectura? Y los clubes de lectura también, eso sí está funcionando. Yo he ido a clubes de lectura, pero me han llamado de forma particular. Gente que me ha llamado, pero no nada institucional. Pero si has participado, gente que se está leyendo tu libro y tú vas allí a hablar del libro. Sí, y eso funciona muy bien y además súper divertido, ¿no? Entretenido. Sí, que es entretenido. Igual que cuando vas a hablar con niños y realmente o te han leído o les interesa, siempre es súper entretenido hablar con ellos, sobre todo si te han leído, porque ya van a tener muchas preguntas sobre tu libro. Yo en club de lectura de verdad todavía no me han llamado. Espero la llamada, pero todavía Bueno, vemos que escriben literatura fantástica, pero ¿qué leen? ¿Solo literatura fantástica o tienen también otros gustos? Yo leo histórica, es lo que más leo. Antes leía muchísima fantasía, ahora leo más literatura histórica. Y ahora estoy escribiendo un libro histórico. Yo leo a Carlos, yo fantasía. Me gusta todo, no pongo clichés a nada, pero sí es verdad que últimamente me muevo mucho más en fantasía. Lo que no me gusta leer son, por ejemplo, yo cuando escribía esta saga de vampiros, no quería leer nada de vampiros, ni quería ver nada de vampiros, por no intoxicarme con una información exterior y que me moviera la idea que yo tenía fija de cómo lo quería hacer. Pero yo leo histórica, menos bestseller, que es lo que digo, no veo. Ahora mismo estoy muy metido en fantasía, pero también porque tengo un montón de libros de fantasía en casa de léeme, lo que no tengo es tiempo. Sí, yo también suelo leer más bien fantasía, todo lo que sería fantasía, aunque también he leído un poquillo de romántico y ahora estoy leyendo a Lovecraft, empezando lo que sería en el género del terror para conocerlo un poquito. ¿Y tú? Yo por mi parte siempre los autores que mencioné antes, siempre he sido más del thriller, un pelín la histórica, Los Pilares de la Tierra, una obra que me encantó, fue mi favorita durante un montón de tiempo, pero hace un par de años, desde que publiqué el libro y que empecé a conocer gente,
que solo me está dando tiempo y dinero para autores canarios. Y tengo mi tablón en la estantería, que ya son 2, y va creciendo, pues hay una oferta increíble, sigo leyendo, y muchos de fantasía. Pero bueno, lo último que me he metido ha sido un poco, sí, a lo histórico y volviendo al thriller. Pero casi todos se lo han copado los autores canarios. Sois montones. Un poco no, ya todos tenemos ya la balda de escritores canarios. Y te ves ahí todos. Y todos son, porque al final, como nos conocemos, nos acabamos comprando, leyendo y admirando. Eso es peor. Porque al final dice, pero yo no quiero que me compre un escritor, yo quiero que me compre un lector. Pero bueno. ¿Alguna pregunta más? Pues nada, darle las gracias a los y las fantásticas, como les dije ya al principio. Y desde las bibliotecas pues siempre intentaremos fomentar la lectura y fomentar este tipo de actividades. Esperamos contar con todos y con todas en otra ocasión. Y muchísimas gracias. Un aplauso. Yo les voy a dar las gracias también a los 4 fantásticos que están hoy sentados. Les ofrezco, por supuesto, este espacio para que presenten sus futuras obras o las que tengan en curso, o sea que cuenten con nosotros para lo que sea. Y también, como ya los tenemos registrados, pues probablemente les invitaremos en otro tipo de encuentros que tengan que ver con esto, porque bueno, nuestra biblioteca sí que tiene desde hace muchos años la fea costumbre, entre comillas, no de fea, de adquirir todo lo que se publique sobre Canarias, sobre autores canarios, de autores canarios, en fin, todo este tipo de cuestiones. Y el día que bueno, ya hayan vendido lo suficiente de estas obras y quieran que se conserve para la posteridad y que los lean desde cualquier lugar del mundo, pues también les ofrecemos Memoria Digital de Canarias, que es un portal que ofrece pues todo el patrimonio documental canario que está a nuestro alcance, bueno, el único fin principalmente de difundirlo y que se mantenga para la posteridad. Ahí tenemos obras de los principales autores, porque esta tierra ha sido una tierra que a lo largo de la historia ha creado, de la que han salido muchísimos autores de prestigio. Seguro que ustedes pasarán a la historia también como ellos. Y bueno, y dentro de nuestras limitadas posibilidades, pues hemos querido, les hemos preparado un regalito. la semana que viene volvemos. A ver si puedo con todo esto. Nada, es una serie de marcadores y aquí en la biblioteca organizamos de manera conjunta con el Vicerrectorado de Cultura pues un certamen de relato corto todos los años, gira sobre vida universitaria y bueno, les regalamos las dos últimas convocatorias. Muchas gracias. Y una bolsita. Mata todo el canario. Muchas gracias. Muchas gracias. Y nos olvidan que nos tienen que firmar. Sí, y queremos un dibujo, mira. Espera,